Bueno, mi hermano, hoy le voy a hablar, se me puso en mi mente, nuestras acciones son probadas. Nuestras acciones son probadas delante de Dios muchísimas veces y hoy nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Una de las mejores maneras de pasar nuestras pruebas cuando estamos en pruebas es la alabanza, es tener música, es tener cánticos, es interpretar o leer los salmos. Eso nos ayuda muchísimo a sobrepasar las situaciones en medio de las pruebas, ¿no? Las pruebas creo que no son tan difíciles como los procesos. Pero igual, bueno, hoy Dios puso en mi corazón hablar del apóstol Pablo. Y vamos a empezar, pues, con vamos a empezar con Primera de Pedro, del 5 al 7. Vamos a leer un poco y el Señor y el Espíritu nos va a ir mostrando cosas importantes allí, amén. En Primera de Pedro, del 5 al 7, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo. Es necesario, dice la Escritura, es necesario que tengáis que ser afligidos. Es necesario que tengamos que ser afligidos, dice, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues aparte de la situación mundial que ya vivimos, somos probados, mis hermanos, en medio de ella. Uno diría, esto es el colmo, ¿verdad? Que encima de que tienes que estar en tu casa, de que estás privado de hacer un par de cosas que anhelabas hacer, como dar abrazos mortales, ¿verdad? Pues sí, aparte de esa privativa de libertad que ahora tenemos, pues somos probados en medio de ella. Y no es el colmo, sino que es parte de lo que tenemos que vivir. ¿Cuántos hoy podemos decir que ya mañana no tendremos por lo menos ingresos? Ya mañana nosotros ya no depende de nosotros el dinero que entra en nuestras casas, para muchos, ¿no? En otros países desde hace tiempo se vive eso. En otros países ya desde hace mucho tiempo dependen únicamente de Dios. Pero por lo menos los que vivimos en países como Panamá, en países como España, o en países donde definitivamente se cerró el sistema económico porque es parte, pues, de las premuras, es parte de las previsiones que tenemos que tener, pues, para no ser afectados por el virus. La mayoría, el día de mañana no tendremos ingresos, y esa es una verdad. La mayoría que me escuchan probablemente alzarán su mano y dirán, en aquí yo tampoco tendré ingresos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quedé sin trabajo en medio de esta situación? Bueno, para que sea sometida a prueba nuestra fe. ¿Por qué perdí el contrato? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué no me dejan salir de casa para lo más pequeño? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Porque dice sí, para que sea sometida a vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. La fe es mucho más preciosa que el oro. No es igual el oro que la fe. Dice que la fe es mucho más preciosa, para mí más valiosa que el oro. ¿En qué recuperarás? ¿Tú piensas que porque de repente no tienes unos par de dólares que siempre tenías al mes, no sé cómo voy a cubrir las necesidades de este próximo mes, sobre todo en el mes de abril, que es el mes donde probablemente seamos más afligidos? Pues cuando tú tienes fe y tu fe es probada, tú vas a recuperar lo que hoy crees perder, que vale más que el mismo oro. O sea, tu fe vale muchísimo más que lo que nosotros podemos ganar mensualmente, o lo que podemos adquirir por hacer camarones, tigres o trabajar freelance. Mucho más de lo que pensamos ganar vale nuestra fe, es valorada nuestra fe. Dice, no teniendo claro
no teniendo claro, no teniendo claro lo que es fe, probablemente nosotros nos movamos en emociones y eso nos lleva a desilusiones. Pues la fe es la certeza de lo que esperamos, pero la convicción de lo que no vemos. Muchos de nosotros esperamos cosas este año, pero sé que muchos, y por ahí vi la imagen en varios estados, muchos decían algo así como que, ajá, ya ninguno veo que ponga sorpréndeme mes de abril. Creo que fue suficiente con marzo, como para que vayamos a ser sorprendidos en el mes de abril, ¿verdad? Siempre las pruebas van a venir en proporción de nuestra fe. Entonces, los que decían que tenían mucha fe, les va a venir mucha prueba. Vamos a tener que sufrir, mis hermanos, y estar tristes por un tiempo, dice el versículo que leímos en 1 de Pedro 1:5. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? Para ser sometida a prueba vuestra fe. Vamos a tener que sufrir un poquito más. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Ver cómo nosotros nos comportamos en medio de ellas. Vamos a tratar de tener un equilibrio, porque siempre hay extremos, ¿no? Sobre todo los que recientemente se convirtieron a Cristo o están empezando en las cosas de Dios. Cuando tú te conviertes a ellos, nosotros creemos, bueno, si estoy haciendo todo conforme a Dios lo dice, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque es que hay dos extremos. Uno es creer que todo lo que nos pasa son pruebas. Y el otro es pensar que una persona que viene o que vive en la fe no tiene por qué sufrir ni pasar por pruebas. Y no es así. Por ejemplo, yo me encuentro personas, hola Leo, ¿cómo estás? Y yo le digo, bueno, siempre digo, si estoy mal, digo, estoy mal. Si estoy regular, digo, estoy regular tirando a bien. Casi siempre digo eso. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo estás tú? Y dice, bueno, Leo, estoy en una prueba. Entonces, característica mía es decirle, bueno, presenta tu prueba y sal de ella. Pero resulta que pasa, no sé, un año y medio. Me vuelvo a encontrar a la misma persona. Hola, Leo, ¿cómo estás? Y yo le digo, voy mejorando y todo. Ah, bueno, yo sigo en prueba. Sigo en las pruebas, tú sabes cómo es. Pero bueno, perfecto. Me ha pasado sobre todo mucho aquí en Panamá. Luego me encuentro el mismo personaje, otra vez. Hola Leo, ¿cómo estás? Entonces yo le digo, bueno, ahorita siento que estoy pasando por una prueba, le digo. Y dice, bueno, no es que ustedes los cristianos no les pasa nada. Ese es el extremo. No es que no nos pase nada, sino que ya vamos a entender por qué los que recibimos a Jesús en nuestro corazón o recién lo conocemos, empezamos a decir, oye, ¿por qué me pasan tantas cosas? Los voy a invitar a que vayamos ¿qué les voy a decir? Les voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios 10:13. Y si lo pueden buscar en la versión Dios habla hoy, sería genial. Sería muy bueno si lo pueden buscar en la versión Dios habla hoy. Bueno, ahí mis compañeros ya la pusieron, para que ustedes la puedan leer. En 1 Corintios 10:13 dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Amén. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Muchas veces, yo creo que yo aprendí esto de las escrituras, a veces sin necesidad de leerlo. Muchas veces, cuando yo creo que de parte de Dios viene una prueba para alguien, ocurre algo, yo casi siempre oro a Dios y he dicho, bueno, aquí hay un problema, pero vamos a presentar el problema al mismo tiempo que la solución. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos gusta la manera en que Dios nos presta las salidas a esas pruebas. A nosotros no nos gusta cómo Dios nos abre una puerta muchas veces, ¿sí? Generalmente cuando tú presentas una prueba, estudiaba yo en la mañana, cuando somos
un niño o estamos en la universidad y tenemos que presentar una prueba, generalmente esa prueba es basada en un estudio que previamente nosotros hicimos, ¿o no? Nadie va a un examen sin que le pongan algo que haya estudiado. No tiene como mucho sentido presentar una prueba de algo que tú no estudiaste, ¿verdad? Por eso es que el Señor primero hace todas las cosas y luego nos devuelve a que comencemos. Por eso es que cuando plasmamos una visión o cuando empezamos a soñar, nosotros escribimos, soñamos y después que terminamos la visión completa, ahora hay que empezar a trabajar en ella. Así pasa también. Dios no va a poner ninguna prueba que nosotros no podamos soportar, ninguna. Pero es parte de nosotros tener claro lo que nos dice la Escritura. Todo lo que Dios nos ponga por delante, todo. Ustedes no han pasado, dicen, no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, dice, pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará, dice, también la manera de salir de ellas para que puedan soportarla. Y muchas veces el Señor ha buscado salidas para nosotros que nosotros a veces las creemos hasta insignificantes dentro de lo que nos ocurre. No nos gusta esa salida, esa prueba, pero esa es la salida de esa prueba. Pues nosotros espiritualmente ya estudiamos sobre la prueba que el Señor nos está poniendo. Lo que pasa es que a veces salimos raspados en la prueba. A veces aprobamos con 14, con 11, a veces aprobamos con 18. Dichoso aquel que aprueba con 20, ¿no? Por muy mal portado, hay un ejemplo que yo siempre doy que es el apóstol Pablo. Ojo, el apóstol Pablo, pues, como decimos a veces los que estudiamos la Escritura, el apóstol Pablo a veces fue un poquito mal portado, ¿no? Antes de conocer al Señor Jesús. Por muy mal portado que fue el apóstol Pablo en su vida antes de Cristo, pues todos tenemos claro que fue uno de los que más usó Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito del apóstol Pablo pues para ver las cosas que a él le han sucedido, ¿no? Hay una parte donde habla de Pablo y Silas en Filipo. Dice que fueron probados en Filipo. Ellos por esos lugares lograron lograron convertir, gracias al Espíritu Santo, a un par de personas, entre las cuales estaba una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces vamos a buscar en Hechos 16, del 16 al 26, hay una historia que vamos a leer, donde tú ves que el apóstol Pablo y Silas están trabajando en la obra del Señor, tú ves que recibieron a Cristo, que trabajan fervientemente para Él, pero pasaron por pruebas en medio de las situaciones, porque la época de los apóstoles y particularmente la de Pablo era una época hostil. De repente, si los romanos decían nadie sale de su casa, nadie sale de su casa, vivían bajo una opresión, definitivamente, y sobre todo no podías predicar el evangelio como tal. Incluso muchos eran confundidos a veces pensabas que era un romano y era un judío, y ese era un judío, era un romano. Pero bueno, en Hechos 16, del 16 al 26, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días la muchacha. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu que moraba dentro de la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas, o sea, los metieron presos, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos
que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aparte de que ellos estaban haciendo lo bueno, porque definitivamente pues estaban trabajando para Dios, y en ese momento particularmente fueron usados para liberar a esta muchacha de ese espíritu de adivinación. Primero confundieron a Pablo, porque es que Pablo era romano. Más adelante se ve cuando en los versículos posteriores Pablo como que intenta defenderse y dice: mira, nosotros somos hasta romanos y tú vienes y nos haces esto a nosotros. Entonces le dan salida a Pablo, y Pablo dice: no, yo aquí no me voy, que vengan ellos mismos y me saquen. Y muchos podríamos decir que es arrogancia, pero no es arrogancia. No es arrogancia. Las personas que son usadas por Dios en medio de pruebas siempre van a enseñar algo. Y es que Pablo definitivamente pues era un romano en ese momento. Pero eso no es lo peor, sino que ellos, cuando ya están en la cárcel, que están privados de libertad, como hemos venido hablando, ellos lo único que hicieron fue alabar a Dios, y fueron libres por medio de esa alabanza. Hubo un temblor que abrió los cepos, las cadenas que estaban, todos fueron liberados. Incluso un poquito más adelante dice que el guardia se despertó, y que como que se asustó y iba a acabar con su vida. Puedo interpretar en lo que leía. Y Pablo le dijo que no, que todos ellos estaban en una esquinita, que no se preocupaban. Gracias a la prueba que Pablo pasó, la familia y el carcelero conocieron de Jesús. Todos conocieron de Jesús en ese momento, por medio de esa prueba que pasó Pablo y Silas. Entonces, ¿por qué es importante nosotros no quedarnos todo el tiempo contestando una prueba? Porque es que no sabemos qué personas nos están viendo dentro de esa prueba, y probablemente el tiempo que nosotros duremos en esa prueba va a ayudar a que otros sean de bendición y no tengan necesidad de pasar por la misma prueba. Así que los pusieron en el calabozo más profundo. ¿Se imaginan a estos hombres quejándose? Yo no me imagino a Pablo quejándose por lo que está pasando, siendo obedientes, trabajando para él, después de predicar y ser fieles, terminar en la cárcel. Yo creo que el que tiene fe no se queja de esas cosas. Pero su respuesta en medio de la situación, ¿cuál fue, mis compañeros? Cantar himnos hacia Dios. Y esta alabanza llegó a los oídos del Señor y los liberó de las cadenas del cautiverio. Las alabanzas nos sacan del cautiverio. Las alabanzas rompen las cadenas mentales que nosotros tenemos. La alabanza nos saca de esas lagunas en las cuales nosotros muchas veces nos metemos. El Señor quiere que nosotros seamos libres de nuestras propias prisiones, no de los mandatos del Señor. Por su respuesta, por la respuesta que el Señor tuvo mediante la alabanza de Pablo y Silas, hubieron más bendiciones. Así que debemos de autocompadecernos por la situación que estamos pasando ahorita. La situación la estamos pasando en el mundo entero. Es verdad, probablemente algunos se quedaron en su casa y siguen teniendo remuneraciones. Pero esta es la oportunidad para hacer algo diferente durante este tiempo que no vamos a tener remuneraciones de los empleos que teníamos antes. Este es el tiempo donde el Señor va a querer que saque lo mejor de nosotros, lo plasmemos en un papel de verdad y lo apliquemos. Hagamos como Pablo y Silas, alabemos todos los días a Dios en diversas pruebas en las que estemos, en medio de nuestra privacidad de libertad. El Señor va a abrir una puerta en medio de este encierro que hoy tenemos. Definitivamente hay un poder en la alabanza
que supera todas las expectativas de los hombres. Dentro de un rato vamos a alabar un poco. Los problemas familiares de un cristiano no necesariamente son a causa de nuestros pecados. Los problemas que tenemos nosotros no necesariamente tienen que ser a causa de un pecado, sino que Dios prueba a sus siervos. Dios prueba a sus siervos. Tenemos el caso de Job. Era recto y apartado del pecado, dice la palabra. Y le mandaron las super mega recontra pruebas. Pero sigamos con Pablo. Déjenme buscar aquí. Sigamos con Pablo. El caso de Pablo para mí es muy particular y me gusta mucho. ¿Amén? Bueno, en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Esta parte creo que es uno de los que más me ha gustado. Y el mensaje que el Señor quería ir para nosotros. Y para que la grandeza, 2 Corintios 12, del 7 al 9, Reina Valera, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este pasaje previo a lo que leímos, habla que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo y que se le fueron reveladas muchas cosas. Dice, y que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltasen, le fue dado un aguijón en su carne. En Gálatas 4:13, ahorita voy a ver que mi compañero lo ponga más adelante. En Gálatas 4:13 le aparece. Fíjate que muchas veces decimos, no, en mi debilidad Dios se va a glorificar. Ah, sí. La debilidad que hablan de Pablo es una enfermedad. Es una enfermedad literal en la carne. No es una debilidad como las mujeres con los hombres o las mujeres con los hombres también. No es una debilidad al alcohol. No, el Señor se va a glorificar en mi debilidad en el alcohol. No, el Señor se va a glorificar en mi debilidad para la oración. No. Aquí el apóstol Pablo, cuando se refiere a esto, se refiere a una enfermedad. Vamos a buscar Gálatas 4:13 al 15. 4:13 al 15. Voy a ir poquito a poco. Pero igual me gustaría parafrasear en el anterior. Dice que fue dado un aguijón en mi carne. Y dice que él le rogaba a Dios en muchas oportunidades. Dice en 3 oportunidades, creo. En 3 oportunidades le rogué a Dios, ¿verdad? Le rogué al Señor que quite de mí esto. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Listo. Está bien, Señor. De buena gana. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál era el aguijón? Ahí en Gálatas 14, del 13 al 15, dice el mismo, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Donde pues está esa satisfacción que experimentabas. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ese es el aguijón de Pablo. Era una enfermedad en su visión.
Ese era el aguijón. Entonces el Señor se va a glorificar en medio de su debilidad. Esa era su debilidad en ese momento. El apóstol Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces te rogué, Señor, que quitaras de mí ese aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, de buena gana, Señor, eres tú el que manda, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿quién? El poder de Cristo. ¿Por qué enfermó Pablo? ¿Por el pecado? ¿Por qué enfermó Pablo? ¿Por no confiar en Dios? No, Dios estaba haciendo en su vida, a través de sus ojos, a través de ese aguijón. Pero, ¿por qué nosotros los que hemos recibido a Jesús, a Cristo, somos probados? ¿Por qué somos probados los cristianos? Hay algo que a mí siempre me ha retumbado en mi mente y que me enseñó mi maestro Alexis, y es que sí, Dios es amor, Dios es un Dios justo y bueno, pero también me enseñó que Dios a los que ama disciplina. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy claro y ver las cosas más espirituales. Ciertamente no podemos ni ser tan espirituales ni podemos ser tan carnales, pero debemos tener un equilibrio, como le hablaba al principio, no ser ni tan ni muy, sino escudriñar la escritura. Dice, para ser disciplinados en nuestro pecado. Somos probados para ser disciplinados en nuestro pecado. Dice, disciplinados en el pecado. ¿Cómo vamos a ser disciplinados en el pecado? Vamos a ir un momentico a Santiago. Vamos a ir a Santiago 4:17. ¿Qué dice Santiago 4:17 ahí? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Vamos a unir dos. Santiago 4:17 y vamos a unir Romanos 14:23. Esos dos. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, aquí nos demuestra que el pecado se relaciona mucho con la fe. Si sabemos que no debemos hacer algo y lo hacemos, es pecado, mi hermano. Ojo, si tú sabes que eso no era pecado, para mí no te sea tomado como tal, pero lo que ocurre es que el pecado rompe nuestra conexión con Dios. Por eso debemos ser disciplinados en el pecado. Por tanto, Dios nos disciplina. Dios siempre nos está disciplinando como un padre amoroso, así como lo hacemos nosotros con nuestros hijos, los que tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos y los disciplinamos porque los amamos. Pero definitivamente nosotros los disciplinamos en lo malo, porque no lo disciplinamos en lo bueno, lo disciplinamos en lo malo muchas veces, y aquí el Señor nos disciplina en el pecado. Por eso somos probados, dentro de las pruebas muchas veces está la disciplina de Dios, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos así, corriendito. En Hebreos 12, del 5 al 7, mis hermanos, yo sé que les ayuda con el versículo. Dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No los disciplina. Déjame leerlo un poco más. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos y no hijos. Quiero hacer una pausa aquí. Por eso hay personas que de repente en la vida siempre nos han dado regañando y no sé qué más. Pero hay un momento en que nosotros nos damos cuenta que esa gente definitivamente nos ama y ve cosas maravillosas en nosotros y dice, no puede seguir así. Mira, las cosas son así, papá, y vienen y nos disciplinan. Y lo están haciendo por amor, porque ven cosas en nosotros magníficas de parte de Dios y no quieren que seamos tratados como bastardos, como si no nos importara. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Escucha bien, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces dice que ellos les disciplinaban como les parecía. Imagínate tú, eso es lo que nos pasa a nosotros, compañeros, cuando nos disciplina a alguien, pues como le da la gana, porque es que viene de parte de Dios esa disciplina y muchas veces nosotros la rechazamos o no nos da la gana de recibir la disciplina que nos están dando. A mí durante mi niñez, muchos me intentaron disciplinar, muchos. Y la poca disciplina que recibí, gracias a Dios, no me llevó al mal camino. Pero luego vinieron pruebas de parte de Dios, donde fui afligido muchas veces y donde yo me rehusaba la disciplina de parte de Dios cuando la gente me lo hacía. Dígame una vez, me acuerdo con el apóstol, no sé quién me dijo algo y me disciplinaron. Y dije, no, yo me voy de aquí, no me voy a calar esto. Eso fue hace como 8 años atrás. Ni me conocía bien el apóstol. Pero bueno, mi hermano, el propósito de la disciplina se encuentra un poquito más allá. En el versículo 10, que ya lo pasamos, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, y se nos disciplinaban para lo que era provechoso, para que participáramos de su santidad. Dios quiere que estemos en santidad, porque solo así seremos definitivamente felices, siendo parte del diseño que Él realmente hizo para nosotros. Dios anhela eso, que nosotros todos vivamos en santidad, no que vivamos en los placeres que nosotros que creemos nos dan felicidad. Dios sabe que si seguíamos como andábamos, en el caso de nosotros ahorita que estamos en este proceso de privativa de libertad, Dios sabe que si seguíamos como andábamos antes de esta pandemia íbamos a terminar mal. Pero ese fue menester, esta quietud de nosotros que vivimos hoy. Dios, yo cuando me asomo a la ventana o me bajo a botar la basura, me doy cuenta de la quietud que hay. Percibo más las cosas que antes. Antes no percibía las cosas de la misma manera. Creo que muchos de los que están en la casa se dan cuenta de que su matrimonio estaba muy mal, porque es que no tenías tiempo de compartir, no conocías a tu pareja o a tus hijos. Y tú dices, oye, este tiempo que Dios me ha dado es propicio para yo mejorar mi relación con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, que por el tema del trabajo no podía hablar con ellos. Así que si ustedes tienen 15 días en su casa y no hablan con su familia en otro país, es el momento. Dios manda la prueba, mis hermanos, y por allí tendremos sufrimiento. Lo que hablamos en Primera de Pedro 1, hasta el 5, dice aflicción, y allí dice aflicción, tendremos aflicción por un tiempo más, y allí es donde nosotros vamos a evaluar nuestra vida en medio de la aflicción. Creo que una de las únicas maneras que nosotros nos damos cuenta que andamos mal es cuando estamos afligidos. Esa aflicción viene de parte de Dios. Yo siento que viene de parte de Dios porque cuando rectificamos en medio de la aflicción, definitivamente
vino de parte de Dios y todas las cosas nos ayudan para bien. Si amamos a Dios. Si no amamos a Dios, vamos a ver en la aflicción problemas, en las pruebas dificultades, en los procesos ira. Vamos a ver todo oscuro, negro, malo. Eso quiere decir que no amamos a Dios definitivamente. Pero en medio de la aflicción, ahí es donde nosotros vamos a evaluar nuestra vida. Mientras todo va bien, son muy pocos los que reflexionamos sobre nuestra vida. Yo me acuerdo en mis años pasados cuando todo iba a nivel monetario súper bien. Yo pocas veces reflexionaba sobre las cosas que me pasaban, pues yo simplemente me llenaba de un optimismo que se apoderaba definitivamente de todas las áreas de mi vida. Y eso no permitía que yo viera mi pecado oculto. Por eso la prueba se hace repetitiva y cada vez es dolorosa, muy dolorosa. Si estamos en aflicción ahorita, debemos analizar por qué estamos en aflicción. ¿Por qué yo estoy en aflicción realmente ahorita? ¿Por qué estoy allí? Si no debería estar allí en este momento. No tendría por qué estar yo en este momento allí. Yo creo que voy a ir cerrando con la persona que me dijo: hola Leo, ¿cómo estás? Y yo, regular, tirando bien. Y yo le decía: ¿estás en la prueba? Me dice: sí. Bueno. Me encuentro el mismo personaje: hola Leo, ¿cómo estás? Pasando por una prueba. Bueno, no que ustedes los cristianos no les pasa nada. Verifiquemos por qué siempre estamos en una prueba. Si estamos siempre en una prueba, es porque el Señor de repente te quiere usar como a Pablo. Y entonces debes de regocijarte en medio de las pruebas. Si eres cristiano y pasas y te están saliendo pruebas ahorita de la nada que no pasaban antes, probablemente el Señor está viendo de que eres capaz tú y por eso te pone la prueba. Pues Él no te va a poner una prueba de algo que tú no has estudiado. Pero si tu vida se basa todo el tiempo en una prueba constante y la prueba es repetitiva, debemos de buscar el pecado oculto que está en medio de esa prueba. Y es que no nos hemos dado cuenta. Nuestras acciones siempre son probadas. Quiero despedirnos, ¿verdad? Adorando, orando por ustedes, mis hermanos, porque sea Dios dándoles revelación por medio de esta palabra que Él puso pues, en mi corazón, y que definitivamente podamos ver más allá y adorarle de todo corazón para que nos revele por qué tantas pruebas, por qué ocurre tan seguido la prueba, ¿verdad? Para que el Espíritu nos muestre nuestro pecado oculto. Y ya de saber nuestro pecado oculto, nosotros podamos diferenciar entre las pruebas que el Señor realmente nos pone para usarlo más adelante. Amén.